Buenos días. Muy buenos días. La hasta ahora Fundación Vida Activa y Saludable, ahora España Activa, cierra una etapa después de 700 días de la mano de Gabriel Sáez, fundador de GoFi, y se estrena con un nuevo presidente, Jaime Elisabetsky. Lo primero que tendremos que aprender es a pronunciar su nombre, su apellido. Va a tener que deletrearlo algunas cuantas veces, ¿es así? Bueno, yo cuando lo deletreo lo digo muy rápido. He leído SSAVTZKY, pero dicho eso, usted lo pronuncia magníficamente bien, o sea que no es tan difícil. Además ya se conoce de otras veces. Desde luego. Cuenta usted con una trayectoria muy teórica, una trayectoria increíble. Químico, secretario de Estado para el Deporte, consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid, conferenciante, político y galardonado con importantísimos reconocimientos y distinciones. No sé si nos olvidamos de algo. ¿Hay algo que le quede por hacer? Hombre, naturalmente, por ejemplo, ahora mismo dar un impulso a la Fundación España Activa. Para mí ha sido un gran honor el que me hayan elegido y en ese sentido, pues después de la excelente labor que ha llevado a cabo Gabriel Sáez en esta primera etapa, esos 700 días de la Fundación Vida Activa y Saludable, ya con el paso a la Fundación España Activa, que está bien el nombre para homologarnos un poco con lo que ocurre en otros países de Europa, me queda ahora mismo cumplir ese objetivo, poner en la agenda social la importancia de que se lleve a cabo una vida activa y saludable, porque así vas a vivir más años, te aumenta la esperanza de vida. Nuestro país cuenta con una tasa de obesidad infantil preocupante. 1 de cada 3 niños sufre exceso de peso. Esto nos coloca a la cabeza de Europa en obesidad infantil. Incluso hemos superado a Estados Unidos. ¿Qué medidas cree que son necesarias tomar desde la Fundación para evitar esta situación? Sí, la obesidad y el sobrepeso, sobre todo a edad infantil, juvenil inclusive, pues están en unas tasas muy elevadas. Curiosamente, en España ahora se hace más deporte que hace algún tiempo, según han dicho las encuestas y dicen las encuestas de hábitos deportivos, pero no es menos cierto que llama la atención de un modo notable el tema de la obesidad y sobrepeso infantil, con todos los problemas desde el punto de vista sanitario y de la salud que puede acarrear. Yo creo que aquí hay dos elementos fundamentales, y uno es la nutrición y el otro elemento es la actividad física. La actividad física es fundamental. Habría que hacer un buen estudio de cuántas horas se dedican al día a hacer ejercicio, andar, moverse, jugar, etcétera, porque yo creo que ahí estamos un poco por debajo de la media, desde lo que es el propio sistema educativo hasta lo que es el día a día de los chavales, pero hay que luchar contra esto que es una auténtica epidemia. Desde luego. ¿Cuenta ya con un mapa de ruta para esta nueva etapa? Bueno, lo que vimos en la asamblea en la que yo tomé posesión de mi cargo como presidente, pues había unas líneas ya marcadas que son fundamentalmente actuar en 3 ejes. El primero de ellos, integrar. Integrar significa que se sumen a esta fundación el mayor número de agentes del sistema deportivo y del ocio activo, tanto públicos como privados, y que por ello reciban también unos servicios por parte de la fundación. El segundo eje era generar conocimiento. Hemos creado con la Universidad Rey Juan Carlos y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ya en la etapa anterior, un observatorio de vida activa y saludable, y ahí hay personas que están haciendo la tesis, que están haciendo su estancia postdoctoral y que van a provocar y a publicar informes, estudios, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último queremos visibilizar la fundación, porque es importante, además de tener credibilidad y de generar conocimiento, que se sepa lo que hacemos, con lo cual hay que ampliar el peso que tenga pues todos estos estudios e informes que vamos a realizar en la propia sociedad española. Esos serían los 3 caminos que vamos a seguir. Muy bien, aunque ya he comentado algo de esto, ¿cree que es posible que los organismos públicos y privados puedan crear sinergias para hacer de nuestro país un lugar más activo y saludable? Bueno, yo creo, pero muy a fondo, en la colaboración público-privada. El ejemplo es esta fundación, la primera fundación de vida activa y saludable, que surge por esfuerzo prácticamente del sector privado, de proveedores, de gestores de instalaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y que es capaz ya de aglutinar a universidades, en algún caso, a organismos de investigación, etcétera, y tener, por ejemplo, con esta Universidad Rey Juan Carlos, una gran relación. En ese sentido, pues esta parte privada tiene que completarse ahora con una parte pública. Tenemos que aumentar
la presencia del sector público y por eso, bueno, pues he escrito una carta de presentación a las universidades, a los deportistas, a los medios de comunicación, por supuesto al sector del fitness, etcétera, etcétera, para que seamos capaces de sumar lo público y lo privado y de poner en la agenda social, como decía antes, la importancia de la práctica deportiva. El sedentarismo le cuesta a las arcas públicas más de 1.000 millones de euros. ¿Cree que conseguiremos alguna vez que nuestros facultativos cambien las recetas de medicamentos por deporte? Pues yo creo que sí, en alguna medida yo creo que se está haciendo en algunos casos. O sea, no tienes por qué prescribirte una píldora exclusivamente para curar problemas que tienes. También tienen que prescribirte la práctica deportiva, una práctica que está adecuada a las edades de cada uno y a las necesidades de cada uno. En ese sentido, ya en mi etapa anterior, cuando estaba en el Consejo Superior de Deporte, como secretario de Estado, pusimos en funcionamiento un plan y una de las medidas que a mí más me gustaba era esa. Sé que en algunos centros de atención primaria se está haciendo, pero habría que extenderlo muchísimo más, porque hay veces que el propio ejercicio físico hace tan buen o incluso mejor papel que un medicamento. La actividad física segrega serotonina, la llamada píldora de la felicidad. ¿Cómo planean hacer que todos seamos más felices y cuáles son los objetivos prioritarios de la Fundación? Sí, la verdad es que la respuesta está en la pregunta, o sea, haciendo más deporte. Como dice el eslogan, más deporte, más personas, más veces. Yo creo que evidentemente la práctica deportiva pues genera un estado evidentemente mucho más, digamos, envidiable. Es cierto la relación de la serotonina con ese sentimiento, esa sensación de placer, etcétera. Yo creo que, como en todas las cosas, lo que hay que hacer es ser capaces de algo que decía antes, de que se entienda lo que se quiere hacer. No hay que hacer deporte por hacer deporte, ni hay que obligar a nadie a hacer deporte. Sí hay que decir las ventajas que tiene el deporte, la práctica deportiva, las ventajas que tiene el todo, desde andar hasta correr, hasta jugar, según las edades. Y en ese sentido, pues yo creo que tenemos esa obligación de sensibilizar a la sociedad hacia ese punto. Es lo que están haciendo en otros sitios, por ejemplo el UK Active, que sería el homólogo nuestro a nivel británico, que tiene más de 20 años de funcionamiento, evidentemente, y un presupuesto extraordinario y muchísimos socios, pues es lo que está haciendo, sensibilizar. Hay día del deporte, hay días en los que se abren todas las instalaciones deportivas para que pueda acceder gratis las personas, un día al año, muchas actividades de ese tipo, que es lo que queremos, no diré yo copiar, que suena mal, pero tampoco tengo ningún inconveniente en decir que vamos a tener como referente al UK Active. Por último, nuestros lectores y seguidores son los profesionales del fitness. Es uno de los colectivos que más trabaja contra el sedentarismo. ¿Tiene algún mensaje para ellos? Bueno, pues yo en primer lugar decirles que juegan un papel fundamental en toda esta aventura que merece la pena, y es concienciar a toda la sociedad de la importancia que tiene la práctica deportiva. El mundo del fitness es un mundo que yo creo que ha evolucionado mucho en nuestro país y a nivel internacional también, y juegan un papel muy importante. En ese sentido, yo creo que además de la generosidad que tuvieron, lo vuelvo a repetir, en crear una fundación desde el sector privado y del sector del fitness, en gran medida, no solamente del sector del fitness, pero en gran medida del sector del fitness, pues agradecerles que hayan tenido, yo creo que la visión esta de futuro, que hayan tenido la capacidad de acudir con fondos y con ideas, etcétera, etcétera, y decir que, por supuesto, para esta fundación ellos son un referente absolutamente necesario. Pues muchas gracias y mucho éxito. Muchas gracias.